En el mostrador, en la 92.9, Radio La Clave. Así es, seguimos haciendo el mostrador en Radio La Clave cuando ya son las 9:16 de este primer día de la semana, lunes 30 de agosto. La inscripción como candidato presidencial de Marco Enríquez Ominami motivó al senador Alejandro Guillet a no postular a la reelección, aludiendo a un enredo en las negociaciones entre el PRO y Nuevo Pacto Social. Y en este escenario, el periodista decidió apoyar la opción de Yasna Proboste y dijo estar disponible para trabajar en su campaña. Conversamos precisamente con Alejandro Guillet, senador independiente por Antofagasta. Muy buenos días, Alejandro. Hola Macarena, Federico, un abrazo muy fraterno. Gracias, igualmente, Alejandro. Oye, es que me gustaría, es una oportunidad de hablar contigo hoy día porque para que nos cuentes un poco más, hagamos una especie de corazón abierto, ¿qué te parece? ¿Qué pasó con esa... Oye, tú fuiste siempre, por definición, el senador independiente, o uno de los senadores independientes, luchaste por el mundo de los independientes, y de repente hubo un coqueteo recíproco, hay una seducción recíproca con Meo, y terminaste dentro del partido de Meo, y cuando Meo se divorcia de lo que hoy día es Nuevo Pacto Social, y ya se me olvidan hasta los nombres, pero bueno, la centroizquierda cuando se distancia, y te deja en el peor de los pies, porque tú ya estás en un partido, no te puedes ir, porque en la ley antidíscolo no te puedes presentar como independiente si no han pasado no sé cuántos, 9 meses parece. Entonces te dejó fuera la carrera senatorial, y a pito de nada. ¿Qué pasó con ese coqueteo? ¿Por qué, Alejandro Guillet, cuando tú, si te presentaban como independiente, seguramente ibas a ser reelecto? ¿Qué pasó? Bueno, varias cosas, Federico, Macarena. Primero, coincidimos ambos en una suerte de diagnóstico de que el sistema político chileno requería más ciudadanía y que los partidos seguían muy encerrados en sí mismos, en pactos electorales, que no le hacía mucho sentido a las organizaciones de la sociedad civil que hoy día quieren ser activos participantes de todo el proceso constituyente, pero también en la democracia del futuro. Y por lo tanto empezamos a apoyar a algunos candidatos, incluyendo al nuevo gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, con el que ganamos incluso, y le ganamos a los partidos porque le hizo más sentido a la ciudadanía esta idea de que iba a ser partícipe del gobierno regional. Y pensamos que en la medida que Marco además se acercaba a la democracia cristiana y al Partido Radical para generar una opción que equilibrara la unidad de ese sector en un momento en que el PPD y el Partido Socialista pololeaban con el Frente Amplio y hablaban de hacer una especie de frente que en los hechos aislaba a la democracia cristiana, a ambos nos parecía que esto generaba un cuadro complejo porque iba a terminar quebrando a la centro izquierda. Y pensamos que se podía avanzar juntos en una lista común, siempre se habló de eso, en una unidad en torno a un programa, y además una coalición que le diera a Chile una propuesta de gobierno, digamos, de cambio profundo, pero tranquilo, un gobierno ciudadano, participativo. Pero de pronto, varios días antes, empecé a notar que estaba cambiando los objetivos de Marco Enrique, y yo le informé que si nos salíamos de la coalición en la que estábamos insertos, yo no iba a ser candidato, y por lo tanto él sabía perfectamente bien que no solo yo, sino mucha gente finalmente se terminó retirando, porque estamos en una propuesta de unidad para hacerle sentido a la ciudadanía que quiere cambio, y la unidad es esencial. Nadie hace con aventuras personales un cambio importante en el mundo de hoy. Así que al optar él por una estrategia electoral distinta, que a mí fue incompatible con los propósitos que ambos habíamos conversado y convenido, hice efectivo lo que ya había dicho varios días antes al PRO, de retirar mi candidatura y, trabajar aparte y fuera del partido. ¿Y en qué lugar te deja a ti, a modo personal, particular, en tu propia carrera, digamos? Porque corta las posibilidades. Yo fui candidato a senador a Antofagasta porque quería colaborar con el gobierno de la presidenta Bachelet, sentía que ya había hecho lo mío en el periodismo y en la academia, y por lo tanto quería además representar a Antofagasta, que es una región en la que es mi familia, por parte de mi padre. Mi madre es más bien de Coquimbo, del Valle del Elqui, y por lo mismo no tenía un propósito
especial. Si fui candidato presidencial fue producto de la circunstancia de falta de liderazgo de partidos políticos que pudieran tomar ese relevo, y por lo tanto me vi forzado a ser candidato, pero no era nunca el objetivo de haber sido candidato presidencial. Tengo que ser sincero con ustedes, yo siempre digo en público y en privado lo mismo, algunas veces lo dije en algunas entrevistas, no estoy aquí por ambiciones personales, sino porque tengo que servir y uno no le dice que no a su país. Y por lo tanto ahora para mí ser senador es un cargo más. Hay otras cosas donde uno puede ayudar, y de hecho en el equipo de Yasna Proboste, yo le había dicho a Yasna ya hacía mucho tiempo que la iba a apoyar. Incluso cuando la elegimos presidente del Senado le dije: Yasna, que tú tienes aquí una oportunidad histórica, no tenemos líderes, tú vas a ser la presidenta del segundo poder del Estado, y por lo tanto vas a terminar inevitablemente como candidata presidencial. Eso se lo pueden decir a ella. Y empezamos a trabajar creando un tipo de gobierno en el Congreso que reagrupara a la oposición, que dicho sea paso nunca se une, siempre suele dividirse, y que trabajáramos con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con las pymes. Hicimos un muy buen esfuerzo en los mínimos comunes, me tocó coordinar esa mesa, y creo que fue el mejor acierto de toda la gestión de Yasna, demostrar no solo que fue capaz de ordenar a los senadores de oposición, sino levantar una propuesta ciudadana. Y por lo tanto veníamos trabajando en esa dirección, y por lo tanto fue natural decirle a Yasna antes de que esto pasara incluso lo que iba a ocurrir, y que por lo tanto iba a tener mi respaldo con la etiqueta que corresponde, porque yo no desconozco el derecho de Marco Enrique a postular, pero que ese no era mi camino, y el camino es la unidad, y Yasna Proboste creo que es una excelentísima candidata, y por lo tanto con mucho cariño y afecto, y también con visión política. Ayer la proclamé públicamente en un acto muy bonito con candidatos a distintos cargos, donde además me puse a disposición de la campaña no solo de ella, sino de todos los candidatos a core, diputados y senadores que piensen que yo puedo ayudarles en su campaña. Ese va a ser mi rol, escuchar a la gente y ayudar sobre todo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en su comando. Es decir, ahí es evidente que tiene un espacio importante Alejandro Guillé en la campaña de Yasna Proboste, ¿no? Por intento por llegar a la moneda. Pero volvamos al tema de Marco Enrique Ominami Omeo. ¿Qué pasó? No me quedó claro. Oye, esta seducción que se truncó, tú te inscribiste en un partido, pues eso no es menor, ¿no? Es decir, hubo un acuerdo total, me imagino, para ciertas cosas. Y una confianza en una seguridad confianza, que planteas, quizás. porque una vez que uno se inscribe en un partido, desinscribirse es un lío. Y como digo, hay una ley que impide presentarse después de muchos meses de desinscrito, ¿no? Entonces tú hiciste un acto de confianza en Meo, que tú ahora nos mencionas que es pero que era un acto de confianza de la participación de ese partido, el PRO, en el mundo de que hoy día se llama Nuevo Pacto Social, ¿no? Que lidera Yasna Proboste. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento? ¿Cómo fue que de repente Meo golpeó la mesa, se fue para otro lado, quiso una aventura presidencial que tú llamaste hace pocas horas individualista, que viene a ser personalista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alejandro Guillé? Porque te dejó ahí no sé cuál es la... A tu suerte. ¿Cuál es el símil, no? Como, porque ya se habían casado, te iba a decir en el altar, pero no, pues ya estaban casados. ¿Qué pasó, Alejandro Guillé? Armando la casa, la primera vivienda. Sí, ¿Te traicionaron? Era con libreta y todo. Era con libreta y La todo. verdad es que también buscamos que hubo un cambio de escenario. Marco Enríquez conversó con Yasna en la previa, conversó en realidad no sé si con Maldonado, pero también con la candidata del Partido Socialista, conversó con los dirigentes de los partidos. Él siempre había ratificado su vocación por la unidad, y me parecía que su regreso a las coaliciones era un gesto de convencimiento. Probablemente lo afectó mucho el que los tribunales, de manera bastante sorprendente, finalmente se pusieran las pilas y solo horas antes lo liberaran de toda responsabilidad, lo que le va a permitir postular y sacarse encima la mochila de que estaba inhabilitado sus derechos, cosa que yo por lo demás compartí. No me parece que tener un juicio a una persona durante 7 años privado de derechos y garantías constitucionales
sea un buen ejemplo. Yo creo que aquí hay un fracaso tremendo del Poder Judicial. Esto se está repitiendo con excesiva frecuencia, y las prisiones preventivas y en mantener procesos muy largos por mucho tiempo se está transformando en una denegación de justicia. Es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que están procesadas en el marco de la protesta social. Más allá de los méritos o no de los juicios, se ha transformado en una forma de castigo y de quebrar a las personas para que se declaren culpables, y entonces, sin necesidad de elementos de prueba que no sea la confesión, poderlos sancionar y cumplir con su misión, satisfaciendo lo que entienden es una señal de la clase política. Pero volvamos a Marco Enrique Menem y Meo, porque, pero ojo, una pequeña puntualización, Alejandro, y es que a él le devolvieron los derechos políticos pocas horas antes, lo que generó todo tipo de movimientos, que quiero que nos cuentes un poco más de eso, pero solo quiero puntualizar que Meo, Marco Enrique Menem, está todavía sometido a juicio por el tema de las platas políticas vinculadas a Soquimich. Lo que le fue bien hace poco fue en el tema de otras platas políticas que le llamaban OAS. Sí, que exacto, que por el tema de las platas vinculadas con Brasil, pero está sometido a juicio por casi $500,000 que recibió de Soquimich a través de facturas ideológicamente falsas emitidas por la empresa de su jefe de campaña y brazo derecho, señor Werner. Entonces, está en una situación todavía en entredicho. Entonces, ¿por qué te lo menciono? Te lo recuerdo porque ¿cómo es posible que un sector político tan golpeado con lo que fueron las platas políticas, lo que fue el financiamiento ilegal de la política, le abra las puertas y tú te incorpores al partido del líder de ese partido que está tan cuestionado, independiente de los resultados finales, porque la política tiene otros tiempos, ¿no? Bueno, porque tú no puedes condenar a una persona si los tribunales no lo han hecho. Y por lo tanto a mí me parecía tan válido interlocutar con él como conversar con Jorge Pizarro, Guido Girardi o cualquier otro parlamentario. No olviden ustedes que hasta hace no muchos años atrás la forma normal de financiamiento de la política, y eso era en todos los bloques y sectores, era con financiamiento de empresas privadas. Quiero señalar que ese es un problema que prácticamente te inhabilitaría de conversar casi con cualquiera. Sin embargo, yo lo hice porque entendí y hice acto de buena fe de que eso lo iba a resolver en los tribunales como se está resolviendo otros casos. Tú comprendes que si uno dice, mire, que esto lo prueben los tribunales, y si después los tribunales declaran su inocencia y uno dice, no, pero esto entonces fue arreglín, tú estás desconociendo completamente la validez del Poder Judicial. Pues si condenas de todas maneras, lo declaren culpable o no, yo creo que eso hay que tener un poco de llamado a atención, porque si no, esto se transforma en basta que te procesen para que ya seas culpable y te descalifiquen. ¿Te incumplió la palabra, Meo? No, sí, conmigo no, o sea, no. Nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar en ese sentido, cambió el escenario, porque él se vio habilitado y hizo uso de una resolución que tomó la directiva del PRO, que él fuera su candidato, y se lanzó. No lo conversó con nadie, a mí me lo insinuó días antes, yo le advertí que si él hacía eso yo iba a estar fuera, porque no iba a ir a una lista por fuera, menos habiendo sido el último candidato presidencial de lo que llamamos ahora la convención constituyente, la ex nueva mayoría, etcétera, y por lo tanto no podía estar siendo una persona que creara fracciones o divisiones, y por lo tanto yo en ese caso no iba, porque además pienso que el cargo no hace a la persona, sino que la persona es la que hace los cargos, y uno puede ayudar en muchas cosas. Yo creo que hay una cierta obsesión por ser electo en algún cargo para creer que eso te va a vestir. Yo estoy absolutamente convencido que puedo hacer una contribución, por cierto, humana, modesta, en la campaña Yasna y en la campaña que va a llevar la centroizquierda, y en segunda vuelta espero ayudar a concitar una amplia unidad de toda la centroizquierda para la asociación. Para mí fue un accidente, la personalidad de él, pero... Discúlpanos, Alejandro, ¿nos podrías repetir lo último que dijiste, que se nos cortó un poquito la comunicación? ¿Perdón? Que nos puedes repetir esa última idea, que se cortó la comunicación y te dejamos de escuchar. Perdón. No te preocupes. Sí, lo que decía que yo creo que lo que ocurrió aquí es que los juicios, los fallos de los tribunales, del CERVEL, etcétera, a él le abrieron un escenario que ya pensaba que no lo iba a tener.
y por lo tanto se ilusionó más allá de lo razonable, se obnubiló con esto de los cargos y de las candidaturas que a mí me llama mucho la atención, como a mucha gente la enceguece. Yo no tengo ese conflicto. Para mí ser parlamentario es una función que uno cumple, que lo lleva con mucho honor, pero hay otras tareas y yo no necesito cargos para vestirme. Yo lo puedo hacer de cualquier lugar, y eso le dije a Yasna, y se lo había incluso señalado antes, de no ir a la repostulación y dedicarme a su campaña. Ella dijo que considera que era importante que estuviera en el Senado. Bueno, en fin, al final terminé postulando, y al final, cuando vi que las condiciones no estaban, me bajé. No hay drama, no hay ningún drama, aquí no hay ninguna renuncia ni nada. Mi familia además lo tomó con alivio, porque sintió que volví a casa, mi hijo, mi señora, todo, porque es bien sacrificado esto, sobre todo para los que no somos políticos profesionales y que no hacemos de la política como modo de vida. Yo simplemente cumplí una función en un momento porque pensé que aportaba al país con Michelle Bachelet. Ahora, desde otra tribuna, espero aportar a la campaña de Yasna Proboste, y en segunda vuelta ahí veremos. Pues yo creo que ella puede pasar, hay una buena opción, pero hay que trabajar duro, tenemos que remontar el tiempo perdido, y si otro candidato lo apoyaremos, porque la centro-izquierda y la izquierda se tienen que encontrar para poder tener un gobierno que converse con la constituyente. Yo soy una persona muy esperanzada en lo que va a pasar con la constituyente. Así que los temas personales, de candidato y todo, bueno, si no hay nomás. Habrá otra tarea en otro lugar, punto. Son las 9:32, conversamos con Alejandro Guillet, ya se nos acaba el tiempo y te quería hacer 2 preguntas que las voy a decir una tras otra en honor al tiempo. ¿Qué te parece que el fiscal nacional Jorge Abbott haya admitido que se reunió con el senador Pizarro en las reuniones previas a ser nombrado en el cargo? Y en paralelo, ¿cuánto le pesa la candidatura de Yasna Proboste, los problemas que hubo con el financiamiento irregular de campañas en varios partidos de lo que llamamos hoy día nuevo pacto social? Bueno, lo de Yasna no hay problema porque ella no ha estado vinculada a ningún juicio ni proceso. Un número importante de senadores y diputados de derecha y izquierda sí han recibido ese financiamiento, que hoy día, que en esa época no estaba regulado, por lo tanto hay que evaluar hasta qué punto era corrupción o era una modalidad impropia de producto de la dejación de no tener una legislación al respecto. Hoy esa legislación sí existe, se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y se ha calmado bastante, y tú ves que el gasto electoral ha disminuido significativamente, lo que creo que es bueno para la democracia. Claro, ahora, pero Yasna igual está vinculada a este nuevo pacto social, a eso me refiero, más allá de que ella en sí misma no tenga problemas, por cierto. Es que no hay nadie, ningún pacto en que no tenga gente que recibió plata. O sea, si tú te pones purista, se acabó la política en Chile. ¿Con quién vas a conversar? Es que tú tengas certeza de que ella o su partido o el movimiento al que perteneció nunca recibió. Tú ni siquiera lo sabes. Ahora, con respecto a Abbott, cuando él fue candidato, yo nunca conversé con él. Me enteré después que había tenido estas conversaciones y lo hice público, y fue siendo candidato. Hice fuertes cuestionamientos a la labor de la Fiscalía en ciertos casos, y a consecuencia de eso, mire qué coincidencia, me cayó uno que al final esto ni siquiera se movió. O sea, también eso sirve para enlodar a todos los que de alguna manera intentan frenar ese tipo de prácticas. Pero eso es habitual. Cuando se postulan los jueces a la Suprema, muchos jueces conversan con senadores. Y eso es normal, es como se hace, porque te piden que tú los escuches para explicarte qué es lo que ellos quieren hacer, cuáles son sus méritos, y uno con la discreción del caso se hace una opinión, porque si no, que la haces a través de otro, y es peor. Pero fíjese, yo en la mayoría de los casos de la Suprema nunca he conversado con los candidatos, y hago fe porque en eso trabajo con don Francisco Buenchumilla, que está en la Comisión de Constitución, y él me sugiere. Pero antes que tuviese esa complicidad con don Francisco Buenchumilla, de que él que me datea, porque él es miembro de la Comisión de Constitución, tiene la obligación de entrevistarlo, antes no existían esos mecanismos, y por lo tanto uno de repente tenía dudas, también uno tenía interés en conversar con el juez. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es que el nombramiento de los jueces no pase por el Congreso Nacional. Eso va a ser importante para la autonomía del Poder Judicial, y ese probablemente va a ser un tema de la Constituyente, ojalá sea así. Y el tema del financiamiento de la política, como te digo, aquí es muy raro, porque el que lanza una piedra le pega a alguien al lado de él y le dice, oye compadre, no tires, que te estás
apedreando tu propio patio. Esa era desgraciadamente la manera como se financió la política en Chile y a Dios gracias eso se está superando. En el tema, Alejandro... Ojo, aquí se busca siempre una o dos personas para que sean el chivo expiatorio y los demás se limpian. Pero perdona, eran prácticas generalizadas. Sí, pero la pregunta de Macarena se refería al rol del fiscal Abbott consiguiendo votos, por así decirlo, y que después redundaron en meter adentro un cajón con llave casi todos los casos y dejando, como tú bien dices, 1, 2 o 3 chivos expiatorios, digamos, ¿no? Pero se refería, claro, a esa cosa encubierta, media tenebrosa de reuniones ocultas, ¿no? Lo que yo, Federico, perdón. Sí. Si lo que yo les digo, eso es habitual, no es que sea Abbott en particular. Ahora, pero eso es lo que lamentablemente es lo que hay que cambiar, tú dices. Por supuesto, y de hecho cuando yo me enteré que había habido todas esas conversaciones y que coincidencia con gente que tenía procesos pendientes, lo critiqué públicamente. Y lo planteé muchas veces y también hice acusaciones muy graves. Dije que muchos fiscales abren causa y la cierran de inmediato porque además reciben beneficios por cerrar causas. Ahí hay un problema en la fiscalía enorme. Sí, esa es una institución que hay que repensar, pensarla nuevamente, cómo mejorarla, porque es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no? Alejandro Guillé, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta de tu opinión sobre las declaraciones de Sebastián Sichel ayer en el Mercurio respecto de que una democracia madura hay que mantener el orden, hacer valer el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos, pero no por la excusa de respetar los derechos humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado, que es mantener el orden y controlar la violencia. Es decir, esta especie de compensación, ¿no? ¿Qué opinas tú como senador? Bueno, si él fuera presidente y viola los derechos humanos, lo destituiría si fuera senador en ejercicio, sin ninguna duda. Es lo que hizo Piñera, y por eso yo pedí la renuncia de Piñera, que adelantáramos las elecciones generales, y muchos me dijeron que cómo se me ocurría, sobre todo senadores de oposición que no querían soltar sus cargos. Pero lo lógico habría sido destituir a Piñera por violación de derechos humanos, pero también renunciar todos los parlamentarios y llamar elecciones y haber elegido un Congreso con facultades constituyentes, que fue lo que yo propuse. Pero eso no prosperó. Pero yo creo que un presidente que viola los derechos humanos bajo cualquier pretexto tiene que dejar el cargo de inmediato. Ahí corresponde la censura política. Yo les quiero decir algo, tengo la convicción. Muchas cosas que dije de Piñera después la realidad mostró que son efectivas. Si gana Sichel, gana Piñera. Sichel es hombre de Piñera y de los grandes grupos económicos. Ellos se han propuesto establecer el orden a cualquier precio, incluso violando los derechos humanos. Y lo dijo y lo notificó Sichel para que nadie se equivoque. En Chile, un gobierno de Sichel va a ser un desastre social y político, y la inestabilidad que va a caer en Chile va a demorar décadas, y por consiguiente vamos a entrar en un periodo de decadencia. No estoy siendo catastrofista. Él lo dijo, yo lo había anunciado antes que lo iban a hacer, porque está en la esencia de la política de Piñera. Y Sichel, siendo hombre de Piñera, va a hacer eso. Los grandes empresarios quieren orden a cualquier precio. Y si es violar los derechos humanos, lo van a hacer. No voten por Sichel, porque es un desastre para nuestro país. Ya son las 9:39. Tenemos que cerrar esta conversación. Te deseamos buen lunes, buena mañana de lunes y buena semana, Alejandro Guiller. Gracias por conversar aquí en El Mostrador en La Clave. Macarena, Federico, muchas gracias por la conversación. Muy buenas sus preguntas y espero, haber contestado más o menos. Gracias, Alejandro Guiller. Muy buen día y buena semana. Mucha pega. Con mucha pega, creo que dijo ahí en el fondo. Bueno, te deseamos buena suerte ahí en la pega también. Ya son las 9:39. Es momento de irnos a la última pausa, pero antes contarles de Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito, te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Y quédate en la 92.9, que en minutos volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.